Boogie back. Cuando salgo del auto, el ruido me está llamando. Escucho una risa falsa y así comienza el show. Mi corazón estalla, baila sin parar. Nuevamente me dejo llevar. Mi corazón late fuerte cuando salgo a buscarte en la oscuridad. Me enamoro de nuevo y regresa a mí la ilusión. Hola, amigos, antes de empezar les quiero decir que se suscriban y activen la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos vídeos del canal, o nueva parte de esta gran teorías, y si te suscribiste muchas gracias, y activa la campanita que no te cuesta nada, ya que si no lo activas YouTube no te notificará cuando suba nuevos vídeos del canal, y las partes anteriores se los dejo en la descripción del vídeo, y mi Facebook para que me sigan xddddd, y muchas gracias por suscribirte. Sin más que decir, comencemos. Trunks del futuro tuvo que enfrentarse a Blackie y Thamis del futuro. Él solo arriesgando su vida, se convirtió en un escudo para que Goku y sus amigos pudieran escapar al pasado, hasta que la técnica Mafuba fue nombrada, para que lo utilizaran contra Blackie y Thamis del futuro. Esa técnica fue utilizada por el maestro Roshi contra Piccolo Daimaku. Por el bien del futuro, Goku, date prisa de una buena vez. Planeta Tierra, F/subterráneo/universo 7. En el futuro se podía ver a Trunks en la cama, con unas vendas en el cuerpo. Él estaba descansando, después de pelear con Blackie y Thamis de su mundo. En eso una persona se acercó en la cama donde está Trunks descansando. Trunks estaba soñando bien Shidori, hasta despertar y decir: Trunks, F. Mai. Dijo Trunks, F, despertándose, pero vio a Yajirobe, F, enfrente de él. Yajirobe, F. SHHHHHHHH, dijo Yajirobe, F, tapándole la boca. Cállate, vas a despertar a los demás, y eso que las semillas son muy útiles. Trunks, F. Se semilla, dijo Trunks, F, con miedo, para luego recordar cómo le dio la semilla a Mai, F. ¿Tú no me diste una semilla con tu boca, Yajirobe? Dijo con miedo y nerviosismo. Él se incorporó rápidamente. Yajirobe, F. Claro que, yo no hago esas cosas extrañas, dijo Yajirobe, F, a Trunks, F. Trunks, F. ¡Qué alivio!, dijo Trunks, F, suspirando, para luego decir en tono serio: ¿Dónde está Mai? Yajirobe, F. Ella fue al escondite de Blackie, porque unos sujetos logran encontrarlo, dijo Yajirobe, F, a Trunks, F. Trunks, F. ¿Qué? Dijo Trunks, F, sorprendido. Planeta Tierra, F/casa de Blackie y Thamis, F/balcón/universo 7. Mientras en el escondite de Blackie y Thamis, F. Blackie. Jajajaja, creo que cuando llegue Son Goku, vendrá más fuerte que antes, dijo Blackie con una sonrisa maliciosa, y si en esta ocasión lo derroto, mi poder crecerá hasta volverse ilimitado. Thamis, F. Nada es imposible para aquellos que son fuertes, dijo Thamis, F, para después tomar su taza de té. Blackie. Jun, dijo Blackie sonriendo. Pero ellas dos no se dieron cuenta que Mai, F, junto a dos personas de la resistencia estaban en unos arbustos. Mai por su parte estaba con un francotirador, para después apuntarle en la cabeza a Blackie y decir: Mai, F. Llegó tu hora maldita, dijo Mai, F, disparando una bala que le dio Bulma del futuro. Blackie. ¿No sabes cuánto anhelo él? Trató de decir algo Blackie, pero ella fue interrumpida por la bala que le dio en su pota a la izquierda, haciendo que cayera al suelo. Mai, F. Rayos, falle, dijo Mai, F, desde el lugar donde estaba. Blackie. Un francotirador, dijo Blackie molesta, para después pararse y decir: malditos humanos. Mientras con Mai, F. Mai, F. Rápido retirada, vámonos de aquí, dijo Mai, F, parándose junto a sus acompañantes.
En eso Blackie y Thamis, F, tenían un brazo alzado al frente preparadas para lanzar un ataque de ki. Thamis, F. De nada sirve ocultarse, dijo Thamis, F. Blackie. Este castigo será una advertencia, dijo Blackie. Blackie y Thamis, F, lanzaron un ataque combinado, dirigido hacia Mai, F, y sus acompañantes, que estos cayeron al suelo y esperando su final, pero el ataque no llegó, porque Trunks, F, en Super Saiyajin 2 estaba enfrente de ellos, dejándolos sorprendidos por verlo. Trunks, F, por su parte mandó el ataque hacia otro lado. Trunks, F, después de desviar el ataque giró para ver a Mai, F, y decir: Trunks, F. Hola Mai, ¿cómo estás? Dijo Trunks, F, con una media sonrisa. Mientras con Blackie y Thamis, F. Blackie. Ese fue Trunks, dijo Blackie, no sabía que aún tenía fuerzas para detener un ataque, ¿crees que se haya vuelto inmortal como tú? Thamis, F. Jajaja, qué estúpido sonó eso, dijo Thamis del futuro. Mientras con Trunks, F. Mai, F. Trunks, lo lamento mucho, dijo Mai, F, con tristeza a Trunks, F. Trunks, F. No te preocupes, pero será mejor que te vayas, dijo Trunks, F, a Mai, F. Mai, F, iba a decir algo, pero una persona la interrumpió. XXX, F. Señorita Mai, hay que darnos prisa, dijo la persona a Mai. Mai, F. Sí, dijo Mai, F, para después mirar a Trunks, F, e irse del lugar junto a sus acompañantes. Trunks del futuro por su parte pensó: Trunks, F. Cuando Thamis se hizo inmortal, suele bajar la guardia después de recibir un ataque, esa es mi oportunidad de atacar a Blackie con todas mis fuerzas, pensó Trunks, F, para después incrementar su ki. Blackie. Muy bien a pelear, dijo Blackie transformándose en Super Saiyajin Rose, para después ir a atacar a Trunks, F, junto a Thamis, F. Trunks, F, al ver esto igual fue a atacar a Blackie y Thamis, F, primero lanzó ataque de ki amarillas, una para que Thamis se entretenga, en eso Trunks, F, lo aprovechó esto y se dispuso a atacar a Blackie con su espada, ella igual utilizó su espada de ki, para iniciar una batalla de espadas en donde ambos estaban igual lados, pero en un descuido de Blackie, Trunks, F, le dio un puñetazo en el estómago y dijo: Trunks, F. Toma esto, dijo Trunks, F, para después decir: Garlico, dijo lanzándole el ataque de su padre Vegeta a Blackie que lo mandó contra unas montañas. Ahora sigue Thamis, pero ¿en dónde está? Thamis, F. Aquí idiota, dijo Thamis, F, apareciendo enfrente de Trunks, F, dándole una patada que lo mandó hacia la ciudad destruida. Planeta Tierra, F, / ciudad / universo 7. Trunks, F, después de recibir la patada de Thamis, F, él se detuvo y se paró en el techo de un edificio. Trunks, F. Rayos, dijo Trunks, F, mirando el cielo. Thamis, F. Es una lástima que nadie esté aquí para salvarte, dijo Thamis, F, apareciendo enfrente de Trunks, F, para después lanzarse contra él. Trunks, F. Maldición, solo me queda poca energía, pensó Trunks, F, saliendo del lugar donde estaba, para después ver cómo Thamis, F, dio la vuelta y se dirigió hacia él. Thamis, F. No huyas, cobarde, dijo Thamis, F, creando una espada de ki, dispuesta a atacar otra vez a Trunks, F. Trunks, F. Ahora, dijo Trunks, F, esquivando el ataque de Thamis, F, y agarrándola por el brazo derecho. Thamis, F. ¿Pero qué? Dijo Thamis, F, sorprendida tratándose de zafarse del agarre de Trunks, F. Trunks, F. Aunque seas inmortal, tu regeneración debe tener un límite, así que prepárate porque estallaremos juntos, dijo Trunks, F, para después su cuerpo brillar y elevarse junto a Thamis en el cielo, hasta nunca. Trató de completar su oración, pero Blackie le clavó su espada de ki en la parte de su torso, ocasionando que escupiera sangre de su boca. Al igual de perder su transformación, Blackie al ver esto sacó su espada de su torso y lo empujó, para que cayera al suelo.
Blackie. No estuvo mal tu último ataque, creo que me dejará una marca, dijo Blackie mientras miraba el cuerpo de Trunks, pero la máquina del tiempo apareció, haciendo que Blackie y Thamis, voltearan a verlo, pero miren quién regresó, son Goku y sus amigos. Thamis, creo que hay que darle la bienvenida a los invitados, dijo Thamis, mirando como desdecía del cielo la máquina del tiempo. Trunks, Papá, qué bueno, ¿qué? Ya regresaron, dijo Trunks, para después caer inconsciente. Cuando la máquina del tiempo llegó al suelo, el cristal se abrió, haciendo que Goku, Bulma y Vegeta salieran de ahí. Goku. Ya vino la plebe del rancho, dijo Goku. Bulma. No seas idiota, dijo Bulma molesta. ¿En dónde está Trunks? Goku. No lo sé, pero el ki de Trunks está desvaneciendo, dijo Goku serio. Vegeta. Ya están aquí, dijo Vegeta, para después ver a Blackie y Thamis enfrente de ellos. Bulma por su parte se fue a buscar refugio. Lo primero que hizo Blackie fue lanzar un ataque hacia la máquina del tiempo, dejando sorprendido a los demás. Goku. La máquina del tiempo, dijo Goku mirando la máquina, para después decirle a Blackie, ¿por qué lo hiciste? Blackie. Para que no vuelvan a escapar, dijo Blackie. Thamis, ahora ustedes serán los siguientes. Thamis, siguió hablando, pero ella no se dio cuenta que Vegeta y Goku no la prestaban atención. Vegeta. Kakaroto, ¿dónde está la vasija? Dijo Vegeta a Goku. Goku. Se me olvidó, se quedó en la máquina del tiempo, dijo Goku acordándose. Vegeta. Cabeza hueca, ¿por qué eres tan idiota? Dijo Vegeta. Goku. No sé bro, disculpa, pero además tú también lo olvidaste Vegeta, dijo Goku. Vegeta. Idiota, se suponía que tú lo traías, dijo Vegeta. Goku. ¿Por qué debería llevar la vasija? La vez, dijo Goku alzando los brazos. Mientras ellos seguían discutiendo, no se dieron cuenta que Blackie y Thamis, las observaban. Blackie. Parece que no te están poniendo atención, dijo Blackie con una gota en la cabeza. Thamis, creo que fue el momento en que me dejo llevar, dijo Thamis, Goku. Bueno, ya mejor pongámosle atención a lo que dicen las taradas de Thamis y Blackie, dijo Goku mirando a Thamis, y Blackie, que estas al oír lo que dijo Goku, se molestaron. Thamis, creo que es mejor castigar a los invitados por las malas palabras, dijo Thamis, a Blackie. Blackie. Creo que tienes razón, dijo Blackie, para después ella y Thamis en posición de pelea, iban a atacar a Goku y Vegeta, pero una voz los interrumpió. XXX. No lo hagas Thamis, dijo una voz que hizo que todos voltearan a ver a Gowas y a Shin. Thamis, pero si es, Gowas, dijo Thamis mirando a los recién llegados. Goku. Son Shin y Gowas, dijo Goku, creo que llegaron utilizando el anillo del tiempo. Gowas. Así es, Bills el dios de la destrucción me pidió que viniera, ver esto en realidad estoy realmente decepcionado de ti Thamis, dijo Gowas mirando a Thamis, Goku. Gowas, tu alumna está ahí, dijo Goku señalando a Blackie. Gowas. ¿Ella? Dijo Gowas sorprendido, bueno no hace falta que lo repita. Blackie. ¿Y a mí qué me importa? Con tal traje la justicia que tanto anhelaba en este mundo, dijo Blackie a Gowas. Gowas. ¿Cómo puedes decir eso? Dijo Gowas. Blackie. Sí jajajaja, con tal ya no se puede hacer nada porque destruimos las superesferas del dragón, dijo Blackie sonriendo con malicia. Gowas. ¿Qué dices? Dijo Gowas muy sorprendido. Blackie. Lo que oíste, no me molestaría matarte en esta tercera ocasión, dijo Blackie, para después ella junto a Thamis, lanzaron un ataque dirigido hacia Gowas y Shin, pero ese ataque fue desviado por Goku y Vegeta que llegaron de manera rápida, al igual estar en Super Saiyajin Blue. Goku. No sé por qué rayos vinieron, pero ahora son una molestia en esta pelea, dijo Goku serio. Shin. ¿Qué pasó Goku? Más respeto para el amigo, dijo Shin ofendido. Goku. Bueno basta de palabrerías, es hora de pelear, dijo Goku atacando a Thamis, Vegeta. Jun, es hora de acabar con el Kakaroto versión mujer, dijo Vegeta atacando a Blackie.
La pelea entre Vegeta y Blackie inicio. Blackie por su parte pelea con su espada de ki y Vegeta solo esquivaba y lanzaba ataques de ki a Blackie, pero en uno de ellos Vegeta le dio un golpe en la mejilla a Blackie que esta última pensó. Blackie, ¿cómo rayos fue que incrementó su fuerza? Pensó Blackie sorprendida. En eso Zamis, F, apareció atrás de Vegeta, tratando de darle un golpe a Vegeta, pero Goku le dio una patada en la espalda y dijo, Goku, acuérdate que estás peleando conmigo, dijo Goku a Zamis, F. Zamis, F. ¿Cómo te atreves a hablarle a una verdadera diosa? Dijo Zamis, F, molesta. Goku. Es porque tú solamente eres la alumna de un supremo Kaiosama, no un diosa de verdad, dijo Goku dándole un golpe a Zamis, F, que lo mandó a estrellarse contra el suelo. Mientras con Blackie y Vegeta, ellos continuaron con su pelea, por los edificios de la ciudad del futuro, pero en uno de ellos Vegeta le dio un golpe a Blackie, cosa que esta última lo paró y utilizó su espada de ki, para después atacar a Vegeta, pero él lo bloqueó dejándola sorprendida. Vegeta, ¿sabes del error que cometiste? Dijo Vegeta a Blackie. Blackie, ¿el error que cometí? Dijo Blackie aún parando el golpe de Vegeta. Vegeta. Sí, tú solo eres una copia barata de un Saiyajin, esa transformación y ese cuerpo te hacen que seas una debilucha e ingenua, dijo Vegeta dándole golpes a Blackie, por así decirlo Vegeta estaba humillando a Blackie, para después Vegeta conectar un golpe en el estómago con todas sus fuerzas, haciendo que el edificio en donde estaban se destruyera, dejando a Blackie en el suelo y a Vegeta parado. Blackie. Maldito, dijo Blackie molesta. Vegeta. Eso te queda mejor a ti que eres un maldita insecta, dijo Vegeta levantándola del cabello, para después decirle en su frente, pero, ¿quieres saber del por qué tú y yo somos diferentes? Dijo para después plantarle un cabezazo en la frente de Blackie y darle una patada en el estómago, haciendo que ella retrocederá, para después quedar un poco lejos de Vegeta, es porque eres una maldita malnacida que no tiene perdón, y además yo soy el príncipe de los Saiyajins, soy el gran Vegeta, dijo aumentando.